BBQ Noticias. Mientras Putin cancela una cumbre árabe porque nadie confirmó su asistencia, el equivalente geopolítico de organizar una fiesta de cumpleaños y que todos respondan, ocupado, el petróleo acaba de caer a mínimos de 5 meses porque el mundo produce más crudo del que puede consumir, y Estados Unidos confirmó operaciones de la CIA en Venezuela porque aparentemente las sanciones económicas ya no son suficientemente dramáticas. Todo esto el mismo día que China anuncia que escribirá su plan quinquenal 2026 a 2030, básicamente el manual de instrucciones de cómo dominar el mundo durante los próximos 5 años, mientras los mercados celebran que la Fed podría bajar tasas, como si eso resolviera algo estructural. Soy Isabela Briones. Esto es BBQ Noticias, y si creías que entender por qué Rusia pierde influencia, China la gana, Estados Unidos escala sus intervenciones, y el petróleo colapsa mientras los mercados celebran era complicado, hoy te demostramos por qué estas 5 noticias son manifestaciones del mismo reordenamiento de poder global que está acelerando más rápido de lo que nadie anticipó. Empezamos. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Putin y la cumbre que nadie quiso, cuando el poder se mide en asientos vacíos. Comenzamos con la noticia que prueba que en geopolítica, lo que no sucede a veces dice más que lo que sucede. El Kremlin canceló la prometida cumbre Rusia-Mundo Árabe que debía celebrarse hoy en Moscú, tras recibir confirmaciones mínimas de los líderes árabes invitados. Pero aquí está la pregunta brutal: ¿cancelaron por conflictos de agenda, como dice el comunicado oficial, o porque ningún líder árabe quería la foto con Putin en un momento donde Rusia claramente está perdiendo? Vamos a ser honestos sobre lo que significa que Putin cancele una cumbre que él convocó, es admitir públicamente que no tiene suficiente peso diplomático para llenar una sala de conferencias. En diplomacia internacional, cancelar una cumbre propia porque los invitados no confirman es equivalente a admitir: ya no soy lo suficientemente relevante para que valga la pena venir. Es humillación institucionalizada. Aquí está lo que realmente está pasando. 2015 a 2019, Rusia ascendente en Oriente Medio. La intervención en Siria posicionó a Moscú como un intermediario de poder. Las relaciones mejoraron con Arabia Saudita, Turquía e Irán simultáneamente. Percepción: Rusia es un actor indispensable en los conflictos regionales. 2022 a 2025, colapso acelerado. La guerra en Ucrania drena los recursos militares / y económicos que mantenían su presencia. Las sanciones occidentales limitan su capacidad de ofrecer incentivos económicos. Crítico: la ausencia total de Rusia en las negociaciones de Gaza revela que ya no es un jugador principal. Putin organizó una cumbre y recibió menos confirmaciones que una quinceañera en un pueblo pequeño. La diferencia es que la quinceañera puede culpar al clima. Putin tiene que admitir que su influencia regional se evaporó mientras estaba ocupado bombardeando Ucrania. Y aquí está el número que revela todo: en una cumbre similar en 2019, asistieron jefes de Estado de 14 países árabes. En 2025, las confirmaciones fueron mínimas, según el Kremlin, lenguaje diplomático para prácticamente nadie. La conexión que nadie está viendo: mientras Rusia cancela cumbres por falta de interés, China está organizando la iniciativa Franja y Ruta con 150 más países confirmados. No es coincidencia. Es evidencia visual de la transferencia de influencia de una potencia declinante, Rusia, a una potencia ascendente, China. Los líderes árabes no rechazaron a Putin por razones morales. Lo rechazaron porque apostar por Rusia en 2025 es apostar por un caballo perdedor. Y en geopolítica, nadie apuesta por perdedores. Petróleo en caída libre, cuando el mundo produce más de lo que necesita. Conectando directamente con el declive ruso, llegamos a la noticia que explica por qué Putin está perdiendo influencia tan rápido. Los precios del crudo continuaron su caída brutal: el Brent cayó a $62 americanos con 18 centavos por barril, el WTI a $58 americanos con 54 centavos, mínimos de 5 meses. Pero aquí está el contexto que transforma esto de «el petróleo bajó» a una crisis existencial para los petroestados. La Agencia Internacional de Energía advierte de una posible sobreoferta de hasta 4 millones de barriles diarios en 2026. 4 millones de barriles diarios. Para dar perspectiva, eso es aproximadamente la producción total de Canadá. El mundo literalmente no sabe qué hacer con todo el petróleo que está produciendo. Aquí está la dinámica brutal que está reordenando la geopolítica energética: ganadores del petróleo barato, China e India,
importadores masivos ahorrando miles de millones. Los consumidores globales, gasolina más barata, presión inflacionaria menor. Países importadores netos, sus balanzas comerciales mejoran. El sector de aviación / y transporte, los costos operativos colapsan. Perdedores del petróleo barato. Rusia, el 40% de su presupuesto federal depende de las exportaciones energéticas. Arabia Saudita necesita $80 americanos por barril para un presupuesto balanceado. Venezuela, a $62 americanos el Brent, su economía colapsa aún más. Los productores shale de Estados Unidos, muchos pozos no son rentables bajo $65 americanos. ¿Y adivina quién está en la lista de perdedores? Exactamente los mismos actores que vimos en la noticia número 1, Rusia perdiendo influencia, Venezuela bajo presión de la CIA, próxima noticia, y Arabia Saudita teniendo que recalcular toda su estrategia regional. Putin invadió Ucrania parcialmente porque pensó que Europa dependía desesperadamente de la energía rusa y no tendrían opción excepto ceder. El resultado, Europa diversificó sus fuentes, la producción global aumentó, los precios colapsaron, y ahora Rusia está perdiendo dinero en el commodity que supuestamente era su arma geopolítica definitiva. Es como amenazar con cerrar tu tienda para presionar a los clientes, solo para descubrir que abrieron 3 tiendas competidoras mientras tanto y ahora nadie necesita la tuya. Y esto conecta perfectamente con porque los mercados están celebrando, el petróleo barato igual a inflación controlada igual a la Fed puede bajar tasas igual a los activos de riesgo suben. Es una cadena de consecuencias donde el colapso de los precios energéticos beneficia a todos excepto a los productores. Y esos productores que están sangrando financieramente son precisamente los que más causan inestabilidad geopolítica. China escribe el manual del futuro, el plan quinquenal que nadie está discutiendo. Y mientras Rusia cancela cumbres y el petróleo colapsa, llegamos a la noticia que revela quién realmente está escribiendo las reglas del juego para la próxima década. Del 20 al 23 de octubre, el Partido Comunista Chino celebrará su cuarto plenario para definir su plan estratégico 2026 a 2030, enfocado en el consumo interno, la innovación industrial y la seguridad nacional. Ahora, sé que, plan quinquenal chino, suena a un tema académico aburrido que solo los economistas leen. Pero aquí está porque están equivocados. Los planes quinquenales chinos no son documentos aspiracionales como visiones estratégicas occidentales que los políticos escriben y olvidan. Son literalmente instrucciones operativas que determinan dónde invertirá China billones de dólares en los próximos 5 años. ¿Qué tecnologías priorizará para su dominio global? ¿Qué sectores recibirán subsidios masivos estatales? ¿Qué recursos naturales buscará asegurar globalmente? ¿Qué alianzas diplomáticas construirá para esos objetivos? Ejemplo histórico que demuestra su importancia. El Plan Quinquenal 2016 a 2020 priorizó tecnologías emergentes y semiconductores. El resultado, China invirtió $150.000 millones en la industria de chips, creó campeones nacionales como SMIC, y ahora, pese a las sanciones de Estados Unidos, produce el 60% de los chips maduros globalmente. No fue coincidencia. Fue la ejecución de un plan quinquenal. Lo que significa para 2026 a 2030, Pilar 1, consumo interno. ¿Por qué importa? China admitiendo que no puede depender de las exportaciones a Occidente a largo plazo. Está reorientando una economía de $18 billones americanos hacia la demanda doméstica. Significa menos dependencia comercial igual a menos vulnerabilidad a las sanciones occidentales. Pilar 2, innovación industrial. ¿Por qué importa? Se enfoca en IA, biotecnología, energía renovable, computación cuántica. China no solo quiere competir, quiere establecer los estándares globales en las tecnologías que definirán el siglo XXI. Pilar 3, seguridad nacional. ¿Por qué importa? Lenguaje en código para preparación militar, autosuficiencia alimentaria / energética y resiliencia ante bloqueos. China planificando para un escenario donde Occidente intenta contenerla militarmente. Y aquí está la conexión que transforma estas 3 noticias de eventos aislados a un patrón claro: Rusia perdiendo influencia porque apostó todo a la energía fósil y el poder militar bruto. El petróleo colapsando porque el mundo diversificó y ya no depende de pocos productores. China escribiendo un plan para dominar las tecnologías futuras que no dependen del petróleo ni el poder militar tradicional. Es una transferencia generacional de poder, de las potencias del siglo XX, Rusia, petroestados, a las potencias del siglo XXI, China, economías tecnológicas. Aquí está lo irónico: China publica estos planes quinquenales públicamente.
Occidente puede literalmente leerlos y saber exactamente qué planea China hacer en los próximos 5 años. ¿La respuesta occidental? Generalmente ignorarlos hasta que China ya ejecutó el 60% del plan, para entonces entrar en pánico y tratar de contener lo que ya sucedió. Es como si tu competidor te dijera exactamente su estrategia de negocio y tú decidieras no hacer nada hasta que ya te quitó la mitad del mercado. Mercados celebran mientras Roma arde, la ilusión de la recuperación. Y conectando con todo lo anterior, llegamos a la noticia que revela exactamente qué están pensando los mercados sobre este caos geopolítico: nada. Los mercados bursátiles globales rebrotaron tras señales más dovish de la Fed, recuperando el optimismo por posibles recortes de tasas y mejores resultados bancarios, a pesar de las tensiones comerciales persistentes. Pero aquí está la pregunta que nadie en Wall Street está haciendo: ¿es una recuperación real basada en fundamentos mejorados, o es un rally especulativo basado en la esperanza de que la Fed rescatará todo bajando tasas? Vamos a apreciar la desconexión perfecta entre la realidad geopolítica y la reacción de los mercados. Realidad. Rusia perdiendo influencia, inestabilidad. El petróleo colapsando, crisis en petroestados. China preparando una confrontación, tensión entre Estados Unidos y China. La CIA en operaciones en Venezuela, próxima noticia, escalada regional. Mercados. La Fed podría bajar tasas. Compren todo. Es como si la casa estuviera en llamas y los mercados celebraran porque alguien bajó el termostato. La trampa de liquidez. Aquí está lo que la historia nos enseña sobre los mercados rallying ante crisis geopolíticas porque esperan recortes de tasas. Caso 2001, la Fed bajó tasas agresivamente después del 9 al 11. Los mercados rallied brevemente, luego colapsaron cuando se dieron cuenta que bajar tasas no resuelve la incertidumbre geopolítica. Caso 2008, la Fed bajó tasas a cero. Los mercados colapsaron anyway porque el problema era la solvencia, no la liquidez. Caso 2020, la Fed bajó tasas y aplicó una QE masiva. Los mercados subieron porque la pandemia fue un shock temporal. La recuperación funcionó. Caso 2025, la Fed considerando bajar tasas mientras. El reordenamiento geopolítico se acelera. La transición energética está disrupting los mercados. La confrontación entre Estados Unidos y China se intensifica. La pregunta es, ¿esto es un shock temporal 2020 o un cambio estructural, 2001 /? Los mercados están apostando a un mínimo de 2 recortes de tasas antes de fin de 2025. Pero aquí está el problema: si la Fed baja tasas en un contexto de inestabilidad geopolítica creciente, podría interpretarse como, la situación está tan mal que la Fed tiene que intervenir, lo cual paradójicamente podría causar pánico en lugar de confianza. Es un medicamento que cura o mata dependiendo del diagnóstico. La conexión con el petróleo. La diagonal 2008. Y aquí está porque el petróleo barato, noticia número 2, es crítico para este rally. El petróleo bajo igual a inflación controlada igual a la Fed puede bajar tasas sin preocuparse por la presión inflacionaria igual a los mercados celebran. Pero si el petróleo sube súbitamente, por ejemplo, si el conflicto en Oriente Medio escala, toda esta lógica colapsa inmediatamente. Los mercados están apostando a que la geopolítica permanece suficientemente estable para que la Fed pueda bajar tasas. Es una apuesta masiva en que nada de lo que cubrimos en las noticias 1 a 3 causará una disrupción mayor. Es el equivalente financiero de ver todas las señales de advertencia en una película de terror y pensar, seguro todo estará bien si entramos a ese sótano oscuro. Sí, en Venezuela, cuando las sanciones ya no son suficientes. Y cerramos con la noticia que revela exactamente qué pasa cuando el petróleo colapsa. Noticia número 2: petróleo en caída libre, y los petroestados autoritarios, Venezuela, enfrentan crisis. Estados Unidos decide que es el momento de una intervención directa. El presidente Trump confirmó que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela para presionar al régimen de Maduro. ¿Y por qué Trump está confesando públicamente operaciones de la CIA que tradicionalmente son clasificadas? Porque el objetivo no es un secreto. El objetivo es la intimidación pública. Vamos a entender la escalada que llevó a este punto. 2017 a 2019, sanciones económicas. Bloqueo a las exportaciones de petróleo venezolano. Congelación de activos del régimen en Estados Unidos. Prohibición de transacciones con PSA. 2020 a 2022, sanciones secundarias. Penalizar empresas terceras que comercien con Venezuela. Presión sobre los aliados para aislar a Maduro. Apoyo a la oposición, Guaidó. 2023 a 2024, reconocimiento del fracaso de las sanciones.
Maduro sigue en el poder pese a la presión económica masiva. La oposición fragmentada, Guaidó irrelevante. La crisis humanitaria empeora pero el régimen está estable. 2025, operaciones clandestinas. Trump autorizando a la CIA a desestabilizar activamente desde adentro. Es una admisión implícita, las sanciones no funcionaron, es tiempo para una intervención directa. ¿Por qué ahora? Aquí está la conexión que nadie está diciendo explícitamente. El petróleo a $62 americanos, noticia número 2, significa que Venezuela, que necesita más de $80 para un presupuesto funcional, está en crisis económica terminal. Un régimen débil económicamente iguala el momento óptimo para una presión adicional porque Maduro tiene menos recursos para resistir. Pero, China y Rusia tradicionalmente apoyan a Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos actúa ahora sin miedo a las represalias? Porque Rusia está distraída, noticia número 1, perdiendo influencia, cancelando cumbres, y China está reorientando su enfoque interno, noticia número 3, enfocándose en el consumo doméstico, menos proyección de poder externa inmediata. Es un timing geopolítico perfecto, Venezuela vulnerable económicamente, el petróleo bajo, y sus principales aliados no pueden o no quieren intervenir efectivamente. El riesgo que nadie menciona. Las operaciones de la CIA en Venezuela no se quedan en Venezuela. Históricamente, desestabilizan a la región completa. Generan olas migratorias masivas. Provocan respuestas de los aliados regionales, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Pueden causar un conflicto militar si son mal calculadas. Trump está apostando a que puede desalojar a Maduro rápidamente. Pero, operaciones rápidas de la CIA, en Latinoamérica históricamente se convierten en compromisos de décadas con consecuencias impredecibles. Último récord de la CIA en operaciones exitosas en Latinoamérica sin consecuencias desastrosas no intencionadas. Buscando, todavía buscando, error, no encontrado. Chile 1973, Nicaragua en los 1980s, múltiples intervenciones que resolverían todo rápido y terminaron en décadas de inestabilidad. Pero seguro esta vez será diferente. El miércoles del reordenamiento acelerado. Y ahora conectemos estos 5 puntos porque revelan exactamente qué tipo de reordenamiento global estamos presenciando en tiempo real. Putin cancela cumbre, el poder del siglo XX, energía y militar, ya no garantiza influencia. El petróleo colapsa, los petroestados enfrentan una crisis existencial. China planifica 2026 a 2030, el poder del siglo XXI, tecnología y mercado interno, está ascendiendo. Los mercados celebran, el capital apostando a que la Fed rescatará todo. La CIA en Venezuela, aprovechando la debilidad de los petroestados y la distracción de los aliados. La intersección de estos 5 puntos nos dice que estamos presenciando un momento bisagra histórico, el fin de la era del petropoder y el inicio de la era del tecnopoder. Era que termina, 1973 a 2025. El petróleo como un arma geopolítica definitiva. Los productores energéticos dictando los términos globales. La OPEC controlando los precios igual a controlando la economía global. Rusia usando el gas natural como palanca sobre Europa. Era que comienza, 2025, la tecnología como un arma geopolítica definitiva. Los productores de semiconductores /diagonal e IA dictando los términos. China controlando las cadenas de suministro Techiguala controlando el futuro. Occidente usando las restricciones tecnológicas como palanca sobre China. Y aquí está la evidencia de la transición en tiempo real, Rusia, poder del petróleo, cancelando cumbres porque nadie le presta atención. Venezuela, poder del petróleo, vulnerable a las operaciones de la CIA porque el petróleo a $62 americanos no sostiene su régimen. Arabia Saudita, poder del petróleo, necesitando $80 americanos por barril pero obteniendo $62 americanos. China, poder tecnológico, escribiendo un plan para dominar la IA, la biotech, la computación quantum. Los mercados apostando a que el futuro es tecnología, no commodities. La paradoja final, Estados Unidos está escalando la intervención militar /diagonal y clandestina en Venezuela, táctica del siglo XX, mientras China planifica dominar las tecnologías del siglo XXI, estrategia futura. Es como si Estados Unidos estuviera peleando la guerra anterior mientras China ya está peleando la próxima guerra. Pregunta existencial, ¿puede Estados Unidos ganar la confrontación del siglo XXI con China usando herramientas del siglo XX como las operaciones de la CIA y la presión militar? ¿O China ganará simplemente porque está jugando un juego diferente que Estados Unidos no reconoce todavía?
Los próximos 5 años del Plan Quinquenal chino nos dirán la respuesta. Segmento especial, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y antes de cerrar, un momento para reconocer lo que a menudo ignoramos mientras discutimos geopolítica de alto nivel. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una jornada para reconocer el rol vital de las mujeres en el desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales. Y aquí está porque esto no es solo conmemoración simbólica, sino directamente relevante a todo lo que hemos discutido. El 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo son mujeres. Producen el 60 a 80% de los alimentos en los países más pobres. Pero poseen menos del 20% de las tierras agrícolas globalmente. Y reciben menos del 10% del crédito disponible para los pequeños agricultores. Caso India. Las cooperativas de mujeres rurales implementando técnicas de agricultura sostenible que aumentaron la productividad en un 40% mientras reducen el uso del agua en un 30%. No con tecnología cara, con conocimiento tradicional aplicado innovadoramente. Caso África subsahariana. Las mujeres liderando los programas de educación comunitaria que redujeron la desnutrición infantil en un 25% en 5 años. No con ayuda internacional masiva, con organización local y persistencia. Caso Latinoamérica, las redes de mujeres rurales creando mercados directos del agricultor al consumidor que eliminan a los intermediarios, aumentando los ingresos en un 50% para los productores pequeños. La conexión con la geopolítica. Mientras discutimos petróleo, tecnología y operaciones de la CIA, aquí está la realidad: la seguridad alimentaria global depende desproporcionadamente de las mujeres rurales que son sistemáticamente ignoradas en la política y la economía. China lo entiende. Por eso el Plan Quinquenal incluye desarrollo rural como una prioridad. Occidente generalmente no, y aquí está el número que debería avergonzar a todos. Si las mujeres rurales tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, tierra, crédito, educación, tecnología, la producción agrícola global aumentaría entre un 20 a 30%. 20 a 30%. Estamos literalmente desperdiciando casi un tercio del potencial productivo agrícola global porque no invertimos equitativamente en quienes producen la mayoría de los alimentos. No es caridad. No es justicia social abstracta. Es economía brutal. Estamos dejando billones de dólares de valor sobre la mesa porque las sociedades subvaloran el trabajo de las mujeres rurales. Entonces hoy, mientras la geopolítica se reordena a nivel macro, recordemos que la seguridad real, alimentaria, económica, social, frecuentemente depende de las personas que nunca aparecen en cumbres canceladas o planes quinquenales. Y esa es una verdad que trasciende al petróleo, la tecnología o cualquier arma geopolítica. Y así cerramos este miércoles, 15 de octubre, Guardianes del Pulso Global. Una tarde que nos mostró el poder del siglo XX colapsando ante nuestros ojos, el poder del siglo XXI escribiéndose en planes quinquenales, los mercados apostando a que el dinero fácil resolverá todo, Estados Unidos escalando sus intervenciones mientras el mundo cambia alrededor, y las mujeres rurales sosteniendo la seguridad alimentaria global mientras los políticos juegan ajedrez geopolítico. La gran pregunta que surge de estas 5 noticias más una conmemoración es fundamental: ¿estamos presenciando una transición ordenada de un orden mundial a otro, o estamos viendo los últimos movimientos caóticos de un sistema que colapsa sin plan de sucesión? Rusia cancela cumbres porque nadie viene. El petróleo colapsa porque el mundo produce más de lo que necesita. China escribe el manual de la próxima década. Los mercados celebran como si nada de esto importara. Estados Unidos autoriza operaciones clandestinas como si fuera 1985. Y las mujeres rurales siguen alimentando al mundo mientras todos las ignoran. Y aquí está la verdad incómoda: nadie realmente sabe cómo termina esto. Los expertos que dicen tener certeza están mintiendo o no entienden la complejidad. Lo único cierto es que las reglas que gobernaron el mundo desde 1973 ya no aplican, y las nuevas reglas todavía no están escritas. O como decimos en BBQ Noticias, una tarde donde cada noticia revela que estamos en medio de un cambio generacional de poder, y todos estamos fingiendo que entendemos qué viene después cuando honestamente nadie lo sabe. Soy Isabela Briones. Si esto te ayudó a entender por qué Rusia cancelando una cumbre, el petróleo colapsando, y China planificando no son eventos aislados sino manifestaciones del mismo reordenamiento histórico, dale like, suscríbete y activa la campanita. Pero más importante,
Comenta tu respuesta a esta pregunta. Si tuvieras que apostar por quién dominará la geopolítica en 2030, Estados Unidos manteniendo su hegemonía mediante intervenciones militares, China ascendiendo mediante su dominio tecnológico, o algún otro actor que no estamos considerando, ¿por quién apostarías y por qué? Los mejores análisis los discutiremos en una nota especial la próxima semana sobre las 3 guerras que definirán el siglo XXI. Mañana en la próxima edición, las reacciones de los líderes árabes a la cancelación de la cumbre de Rusia, silencio diplomático o celebración encubierta. Los datos económicos de Estados Unidos que podrían confirmar o destruir el optimismo de los mercados. Y los primeros detalles operativos del plan quinquenal chino que comenzarán a filtrarse. Plus, el seguimiento a las operaciones de la CIA en Venezuela, ¿Maduro responderá o se quedará callado esperando que se olvide? Nos vemos mañana con el análisis profundo y ese punch BBQ que no perdona. Esto fue BBQ Noticias.